Voy a dar la palabra a José de León Hernández. Ya lo conocéis de ayer, entonces voy a evitar esa doble presentación. Él nos va a hablar sobre la problemática en Risco Caído, en el paisaje cultural de Risco Caído y las montañas sagradas. Hola. Bueno, a ver si logramos reparar el tema del PowerPoint. Pero bueno, si no le echo imaginación, ¿no? Estamos acostumbrando al mundo a la imagen, pues nos lo imaginamos un poco. Bueno, yo como decía Pedro y algunos de los intervinientes antes, ¿no? Bueno, aparte de agradecer la invitación, es agradecer, yo creo que la compañía, es decir, yo creo que estos días, ayer lo hablábamos, este tipo de encuentro contribuye a compartir. Casi cuando llegas el primer día con tu tema preparado y estás 2 días compartiendo con la gente, vas cambiando permanentemente algunos criterios, ¿no? Yo en lo que llega a las imágenes, yo quería hablar, o el esquema era un poco hablar en términos generales sobre el tema del cambio climático y la problemática que hay, hablar del paisaje cultural para, como se decía ayer también, vamos a hablar de cada cosa en su sitio y qué significa ese territorio, que es un 11%, creo que la Tramontana, no sé si es un 20 y algo por ciento, en el caso de Gran Canaria es un 11%, y sin embargo es solo un 0,30 y pico por ciento de población. Estamos hablando que de una isla de casi 900.000 habitantes, esto afectaría a unos 3.500 habitantes. Pero esto es importante también porque cuando hablamos de despoblación, ¿no?, que es una problemática generalizada para todo el mundo, y hablamos de que uno de los objetivos del paisaje cultural es que vuelva población y que se fije la población, podríamos estimar que el paisaje cultural óptimo, es decir, los valores patrimoniales de ese paisaje cultural, se pudieran haber correspondido a una población de entre 20 o 25.000 habitantes. Es decir, todo ese conjunto de casas, cuevas abandonadas, bancales abandonados, muchos de ellos que son atributos, se corresponde a una vivencia de ese paisaje cultural al que como mínimo deberíamos de plantearnos como objetivo recuperar, ¿no? Pero hasta ahí. Entonces, claro, el debate del cambio climático, y lo estamos hablando estos días, tiene que ver con la necesidad, porque es que al final da la impresión de que ya no sabemos dónde poner paneles solares y molinillos, ¿no?, para atender a qué demanda. O nos planteamos una perspectiva de decrecimiento, ¿no?, o al final la propia energía renovable, el objetivo es poder alcanzar ese techo de necesidad, que es lo que tenemos que cuestionar de alguna manera. Es como el fracking en el tema del petróleo, ¿no?, que ya son las extracciones súper profundas, peligrosas, porque es como la idea de llegar, porque lo que no nos planteamos es el objetivo previo, qué necesidad. Entonces, en un territorio de 3.500 personas, lo primero es, vamos a resolver el problema de las 3.500 personas. Usted aquí en Mallorca sabe cómo son los planes generales, fundamentalmente de municipios turísticos, donde se hacen previsiones de un municipio de 8.000 habitantes para que crezca en 50.000 habitantes, ¿no? Y esa es la perspectiva, no es la otra perspectiva, ¿no? Y yo creo que esto es importante a la hora de la toma de decisiones, ¿no? Ahora bien, aunque el paisaje nuestro, yo lo decía ayer, es pequeño, es poco poblado, tampoco tenemos una perspectiva insolidaria, es decir, que el patrimonio mundial sea como una laguna de perfección, ¿no?, el Edén, en una isla de 1 millón de personas, absolutamente insostenible, ¿no? Hay que pensar que Gran Canaria, si la dividiéramos en 3, la parte superpoblada y turistificada tiene unos 1.500 habitantes por kilómetros cuadrados. Estamos hablando de densidades de las mayores del mundo. Pero hay otra parte, la isla desierta o la isla que está prácticamente deshabitada. Es que Gran Canaria tiene la mayor cantidad de área deshabitada, aunque choque, del propio archipiélago, ¿no? Y ahí estaría el paisaje cultural, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese paisaje cultural? Así todo, antes se comentó, digamos, yo no soy experto, soy arqueólogo y además el paisaje cultural nuestro, el órgano de gestión, el instituto, tenemos un órgano que es la comisión de seguimiento donde estarán las distintas áreas del Cabildo. Y la verdad que ha funcionado muy bien, un poco por lo que se decía antes, lo que comentaba, de no solamente que las administraciones van por un lado, sino que a veces dentro de la propia administración, pero en este caso el Consejo Insular de la Energía sí que está haciendo toda una política orientada a la idea de ecoisla,
o transitar hacia modelos energéticos alternativos de descarbonización. Ahora mismo no ha salido aquí, hay un gran debate y muy polémico en la isla, ¿no? En el Cabildo ha apostado mayoritariamente por la central térmica de Chira-Soria, ¿no? Que es una enorme central térmica que aprovecha la caída de dos grandes embalses para además hacer un tema de almacenamiento de energía muy importante, pero que realmente tiene un impacto grande sobre el territorio. Esto está fuera del paisaje cultural, ¿no? Pero son esos debates, ¿no?, que hablamos ahí. Es decir, algo que te puede ayudar a descarbonizar la isla, después tiene un impacto sobre el territorio. ¿Qué prevalece, no? ¿Cuál es ese consenso social para optar por un lado o para el otro? Pero bueno, a pequeña escala, en el caso del paisaje cultural, es verdad que antes se comentó, hubo el pacto de los alcaldes que se desarrolló en casi todos los municipios de la isla, en concreto en el de Artenara y Tejeda se contrató a un técnico, se hicieron unos diagnósticos bastante interesantes sobre el consumo energético, de lo poco que hay ahí, sobre todo lo más contaminante es el transporte siempre, luego el sistema de alumbrado, que en el caso del paisaje cultural es doble, de hecho se han instalado paneles de control de la calidad del cielo, porque uno de los atributos nuestros es precisamente el celaje, ¿no? El cielo, la calidad del cielo, ¿no? E intentar cambiar todas las luminarias que en algún caso son eficientes, tiene su pequeño panel solar, cada una de las luminarias, pero sí que esa contaminación es enorme. Y volvemos a lo de ayer, a la conciencia. Cada vecino quiere tener su máximo bombillo en el lugar más aislado, y cuando subes a la cumbre y ves todo ese cumbre nocturno, ves una contaminación importante que hay que eliminar. En el caso de la isla de La Palma está regulado por ley, por el Observatorio Astronómico, pero bueno, que en el paisaje cultural se quiere implantar ese criterio, ¿no? Luego se están poniendo ya en concreto las iniciativas del Cabildo de paneles solares en infraestructura del propio Cabildo, pues se ha puesto en Risco Caído, es decir, el Museo de Risco Caído ya no solamente tiene autonomía, sino genera energía para unas 4 o 5 viviendas, y ahora hemos instalado paneles solares en el Roque Ventaiga, en el museo, que no solamente hace autónomo el consumo del Ventaiga, sino que se ha puesto un lugar de recarga de vehículos eléctricos, se hace un suministro inteligente para temas de prevención de incendios, hay unos sensores de control del ganado transhumante, ¿no?, en el área, y hay una biodepuradora. O sea que a pequeña escala estamos haciendo, aunque esa pequeña escala desde el punto de vista de la isla, bueno, pero no aportar y ejemplificar con el tema. Luego, como recurso, lo que se hablaba el otro día, el tema de la biomasa, no solamente la madera, la pinocha tradicionalmente ha tenido un uso cultural de siempre, no solamente como cama para el ganado, sino todas las posibilidades que pueda haber. Y luego lo que comentaba ayer, que era la casa cueva, ¿no?, lo que puso Pedro de cómo el aislamiento térmico que hacía ese jardín vertical, pero bueno, en el caso de la casa cueva ya en sí mismo, esa estructura que es aborigen, ¿no?, es una pervivencia aborigen en la que todavía viven miles de personas en casas cuevas, ¿no? Ya no en la cueva tiene que tener su servicio, tiene que tener su baño, los planes generales son un follón entre los arquitectos para ver qué normativa, porque a veces puede llegar a normativas excesivamente restrictivas. El otro día estamos haciendo un sistema de ordenanzas para poder regular este tipo de cosas en el paisaje cultural, y bueno, ¿qué hace? Prohíbe la construcción de nuevas cuevas, nuevas casas cuevas. Es decir, lo que es un atributo del propio paisaje cultural, una técnica central que es la construcción y un conocimiento, ¿qué pasa? Que ahora lo paramos, ¿no? Ya no hacemos más. Digo, porque es un recurso y es un atributo importante. Bueno, mantiene las condiciones microclimáticas, con el efecto del incendio, el gran incendio que se produce 20 días de habernos declarado Patrimonio Mundial, se quema el 75% de ese patrimonio mundial, y el efecto sobre la vivienda fue mínimo, precisamente porque son casas cuevas, infraestructura en cuevas, ¿no?, con respecto al otro gran incendio del 2007, que eran casas en superficie. Bueno, el caso del pino canario, no lo queremos exportar, me refiero a que quiera pino canario, pero que cada uno tenga sus propios valores, pero es verdad que el pino canario y la palmera canaria está adaptada a los incendios de una isla volcánica, y hoy en día van al paisaje cultural y gran parte de esos bosques quemados ya han renacido, ¿no? Han renacido. Aunque es verdad, y se comentó aquí, que con los incendios de cuarta y quinta generación no hay absolutamente nada que hacer.
O sea, tú ves los pobres bomberos, el hume, lo que tú quieras, delante de un frente de 20, 30 metros de llama, y por lo tanto es toda la política preventiva, ¿no? En este caso también, en el paisaje cultural, estamos trabajando, bueno, aquí está Dani, que es uno de los que está trabajando con el tema de recuperar 2 fincas agrícolas que son públicas, ¿no? Y es un poco una alternativa a lo que se quería hacer, por eso digo son las decisiones. Ahí se quería hacer un glamping de lujo, ¿no? Que era esto que está de moda ahora, que quieres pasar una noche en la punta del Everest, en fin, lo que pasa, esa generación de falsas necesidades con yurtas noruegas, ¿no? Y vamos a llenar todo este paisaje con yurtas noruegas, que no tiene absolutamente nada que ver con la identidad de nuestros atributos, que es la cueva. Pues bueno, luchamos contra la instalación del glamping y de un hotel de alto standing que iría en Tejeda, que se abría, bueno, tú te ponías a ir a ver el cielo nocturno, en fin. Entonces, cuando nosotros decimos que no a estas cosas, estamos proponiendo alternativas. Y una precisamente es en la finca de los Lavaderos o la Vega de las Cruces, el ponerla en actividad agrícola y además que tenga también un sentido pedagógico para los escolares. Estamos haciendo ese tipo de cosas también en esa escala. Pero luego está el gran problema, es decir, no lo que nosotros podamos aportar, sino lo que se nos puede venir encima. 4 millones de turistas en la isla, si solamente subieran un 10%, ¿no? Estaríamos hablando de 400.000, estaríamos hablando de casi 40.000, 30, 40.000 personas diarias en ese territorio, ¿no? Eso es insostenible. Si viéramos los gráficos, estoy haciendo un ejercicio de que visibilicen, si viéramos un gráfico de dónde está, no solamente el problema mundial del cambio climático, que eminentemente está en el transporte terrestre fundamentalmente, transporte aéreo y transporte marítimo, porque a veces cuando vemos los cruceros, que ustedes verán mucho, son absolutamente insostenibles en consumo. Pero bueno, ahí donde está la toma de decisiones. En el paisaje cultural, los gráficos que yo tenía, el transporte privado sobrepasa muchísimo al transporte público. Es decir, apenas hay una guagua al día, que vuelve a decir que si se potenciara un tipo de transporte distinto, podríamos rebajar la presión del transporte privado. Pero es que no hay nadie que quiera ponerle freno al transporte privado. Nadie, me refiero a cada uno de nosotros. Bueno, yo no tengo carnet. Pero es decir, esa cosa de estar pegado a esa necesidad que hace que cuando hagamos parques arqueológicos, por ejemplo, el gran problema es la superficie de los aparcamientos, más que el del propio equipamiento museístico. Es decir, ese es un tema que habría que atajar. Ahora estamos con un proyecto del Roque Nublo, uno de los elementos emblemáticos que está dentro del paisaje cultural, que ahora mismo está disparatado. O sea, de gente que va a tocar allí, se ha desbordado totalmente, entonces lo vamos a limitar. Y una idea que la alternativa de esas guaguas lanzaderas pudiera ser también que no solamente cubra el servicio de los equipamientos museísticos, sino el propio servicio ciudadano de los vecinos un poco de la zona, ¿no? Pero el gran problema, yo creo que voy terminando y otro día les paso el PowerPoint, porque hay imágenes muy bonitas, aparte de lo trágico, ¿eh? Vale. Vale, y lo último que yo quería comentar, al calor de esto, del transporte, del tema es, y me gustaría dejarlo como debate en el propio patrimonio mundial, sobre todo por la autoridad moral que tenemos, ¿no? Hemos hablado estos días, Miguel, del BIC, ¿no? Da la impresión que cuando socialmente hablamos de un BIC, oiga, ahí hay que parar, ¿no? Ahí hay otros criterios, ahí usted no puede hacer eso. El patrimonio son constructos sociales, ¿no? Incluso temporales. Hoy en día tenemos esa construcción y ese consenso social que en el BIC no se puede hacer, ¿no? Y el patrimonio mundial, que luego tendrá que tener un marco jurídico para poderlo implementar, pero bueno, poder llegar ahí, tener esa autoridad moral. Y ahí es donde estamos nosotros muy preocupados con el tema de la capacidad de carga de ese territorio, ¿no? Bueno, ayer hablando con Granada, en fin, ¿cómo haces para que esa enorme oleada de turistas? Nosotros, por ejemplo, ya nos hemos negado a los turoperadores en los museos, y hemos dicho que no, o sea, que son visitas guiadas concertadas en grupo, porque sobre todo es mucho más rentable la pequeña familia de alquiler que turoperadores que llegan y, bueno, van muchas veces al servicio, ni siquiera van al centro, es decir, eso no nos interesa, ¿no? Pero cómo poner coto
¿no?, a esa entrada absolutamente disparatada de turistas, que ahora tienen otra técnica que es la diversificación del producto, que ustedes habrán oído también mucho por aquí, ¿no? No, ya está bien de turismo de playa y sol. Oiga, pues genial, ¿no? Está el sol, está la playa, ¿no? Tranquilo. No, hay que diversificar. Esta diversificación hace que se estén inventando productos, ¿no?, que lo que hacen fundamentalmente es intentar generar la llegada de más turistas, ¿no? Ahora tenemos una bronca con el Camino de Santiago que se han inventado en Gran Canaria, que nunca existió, que va a atravesar el paisaje cultural y ya hemos dicho que no, ¿no?, porque no tiene sentido llenar de conchas lo que son caminos tradicionales, que son atributos del paisaje cultural. Pero bueno, vete a decirle esto a la institución, al gobierno, a la inversión que hay ahí. Pero ahí tenemos que mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque estamos castigando directamente a los atributos del paisaje cultural, ¿no? Entonces yo digo, por un lado, el problema del cambio climático con el paisaje cultural no solamente es el patrimonio mundial, sino los atributos de ese paisaje cultural. Y al mismo tiempo valorar qué potencialidad tienen esos atributos, ¿no?, para disminuir el tema del cambio climático. Y aquí se ha hablado de las comunidades locales. Nosotros hicimos un trabajo muy bonito con una comunidad de las Cuevitas, son todo población que vive en cuevas. Hicimos un trabajo de investigación participativa donde fueron los mismos vecinos quienes reconstruyeron la historia y donde estaría muy bien poder experiencias a pequeña escala de comunidades energéticas, ¿no? Ahí son otros de los proyectos. Y luego, por último, lo que sí quedaría, y es una asignatura pendiente, ya lo hemos planteado al Consejo de la Energía, es hacer un estudio, digamos, específico sobre el efecto del cambio climático en el patrimonio mundial, ¿no? En la medida que es un elemento tan transversal, un estudio específico. Por ejemplo, es decir, nos puede afectar a las momias en las cuevas y a los tejidos vegetales que aparecen en las cuevas. Un cambio de temperatura, de los factores microclimáticos. Pueden haber más desprendimientos, como el que hubo el otro día, esos cambios de temperatura. Por lo tanto, requiere un estudio muy en profundidad. Y bueno, yo quería terminar, María, volví con el tema del turismo, pero es un debate que yo sé que es polémico. Yo soy un poco radical porque vengo de la isla que vengo, y si podía haber alguna alternativa al turismo que no le llamáramos turismo o que no le llamáramos industria. Es decir, una cosa es el derecho a viajar, a generar economías, ¿no? Y otra cosa es, desde que te metes en el mecanismo de la industria, ya da igual que le pongas 30 adjetivos a la palabra turismo, experiencial, sensorial, ahora en Canarias, y bueno, ya saben lo que se está inventando, ¿no? Pero, en definitiva, salirnos de esa lógica. Y lo dejo para un próximo debate, ¿no? Pues, muchas gracias.